La novela se sitúa en Roma, al final de la República, alrededor de la mitad del siglo I a.C. En estos momentos Roma tiene 1 millón de habitantes, de los cuales la mitad son libertos y esclavos. Era una ciudad bastante avanzada que disponía de alcantarillado y agua corriente. En este tiempo aún no existía el Coliseo ni las termas imperiales, pero sí contaba con el Circo Máximo. En este periodo Julio César no era otra cosa que un político más, aunque no tardará mucho en llegar al mando de Roma. Este periodo son los últimos años de la República, que muy pronto se convertirá en un imperio. Venía de una familia patricia muy importante, era abogado desde hace muy poco. Su gran pasión eran las mujeres, aunque nunca se había enamorado. Era bastante vanidoso y muy despreocupado. Decide investigar el asesinato de su madre, ya que la policía romana no quiere formar parte del caso. Floro era un actor de una compañía de teatro. Era joven, aproximadamente de la misma edad que Flaminius. Tenía el pelo negro corto, los ojos marrones y chispeantes y los dientes blancos. Licinia era mayor que Flamivius, tenía unos 35 años, su pelo era negro y sus ojos marrones oscuros, eran extraordinariamente expresivos. Roma, 15 de octubre del año 50 a.C. Se celebra la fiesta del caballo. Corrían caballos y el caballo que estaba situado a la derecha del ganador era sacrificado. Fue fulgor, le cortaron la cabeza y la cola. Titus Flaminius sufría la muerte de su madre, Flaminia. Juraría encontrar a su asesino, que creía que tenía relación con la desaparición de la perla del amante de Julio César. Un día Flaminius conoce a un actor, Floro, con el que a lo largo de la novela desarrolla una gran amistad. El día de la bonadea, Floro se había colado en el palacio vestido de mujer para ver si podía averiguar algo sobre lo ocurrido. Allí Floro presenció el asesinato de Opimia, que era una de las 6 vestales mayores de unos 40 años asesinada con un dardo en el cuello, sin duda envenenado. A su lado se desmayó otra vestal, pero esta no fue herida. Al día siguiente, Flamivius fue a visitar la tumba de su madre. Allí se encuentran las 6 sacerdotisas, las vestales y el guardia que las acompañaba. Una de ellas se separaba de sus compañeras y se dirigía hacia Flamivius. Le contó lo que pasó en el palacio, aunque él ya lo sabía por Floro. Ella confesó que se sentía vulnerable. Flamivius le preguntó por su nombre. Ella le contestó que se llamaba Licinia. Él llegó a la conclusión de que L y C y las 4 letras de la tablilla eran por su nombre. Titus y Floro fueron a las fosas del Esquilino buscando a Gorgo. Al llegar allí, una bruja se acercó a Titus y le dijo que lo podría encontrar en el altar de los monstruos. Al llegar allí, vieron cómo Gorgo entraba a la cabaña. Floro y Flaminius fueron a mirar la cabaña y vieron que Gorgo llevaba el collar de perlas. Cuando Gorgo salía, Titus le quitó el collar y le hizo preguntas, pero él no era el ladrón. Así que pensaron que el ladrón podía ser alguien de su familia. Durante el banquete de la boda de César deciden contarle todo a Bruto, que le dijo que no tenía ni idea de quién podía ser el asesino, pero que iba a hacer sus averiguaciones. Después, Craso le contó a Titus que él y Licinia habían sido acusados por Plotino de haberse visto. Buscaron a este y lo encontraron en su cama muerto. En la escena encontraron una tablilla que ponía Licinia. Titus no obtuvo ninguna pista y se fue a hablar con otro tío de Licinia. Al salir, 10 individuos los atacaron, dejándolos inconscientes. Más tarde se despertaron. Les llevaban en una carreta hacia la hoguera de la fosa, pero al final llegaron a su burra. Al día siguiente fue a casa de Bruto y le contó que había encontrado más pistas. El proceso de Minucia. Titus decidió ir a palacio para hablar con más jueces. En el camino se encontró con una discusión. Flamininus se sentó con el hombre que había provocado la discusión para hablar. El sacerdote le dijo que tras el proceso de minucia, cuando iba a entrar a la cámara, dijo: «Me llevo la verdad a la tumba». Titus se quedó sin palabras. Flaminius y Escafo querían ir al campo Esqueleratus, que era un desierto maldito en medio de la ciudad. Cuando llegaron, el sacerdote Tulio señaló un punto en la tierra, diciendo que allí estaba la cámara subterránea. Por la noche, Flaminius decidió bajar a la cámara subterránea. Vio a Minucia con un estilete clavado en las costillas. Se había suicidado, pues prefería eso a morir de sed o de hambre. Y al lado de ella un mensaje en una tablilla de arcilla en la que ponía «In sons pereo», es decir, muero libre de culpa. Fue encerrado por el triunvirato y más tarde liberado por los guardias. Al salir se lo llevaron a casa de Julio César, quien le dijo que no le pondría castigo por ser él, pero que su amigo lo condenarían a muerte esa misma mañana. Flaminius llamó a Palinuro y citó a Licinia a la misma hora que iban a juzgar a Floro. Así la vestal pasaría por delante del juzgado y este sería perdonado por su delito. Así que Floro y Titus se salvaron y Titus siguió con su investigación. Así que se fue a buscar a la criada de Minucia, Aplicata, para que le diera más información. Esta le dijo que de la familia de Minucia solo quedaba una persona con vida, una criatura que había nacido el día de la muerte de Minucia. Flaminius le dijo a Licinia que la había visto con un hombre. Floro y Flaminius estaban hablando y poco rato después escucharon un ruido no muy lejos de ellos. Huyeron hacia la villa de Clodio, pero en el camino le dieron a Flaminius con una espada. Allí los enfrentamientos no estaban permitidos y Clodia curó a Floro.
Poco tiempo después, Titus se encontró con Licinia y comprendió que ella la amaba. Enseguida se separaron y Bruto, que los había visto, le dijo a Titus que se diera prisa con su investigación. Iba a celebrar la última fiesta anterior al Idus de Mayo, el día en que los muertos salían de las tumbas en forma de espectros. Titus llega cansado del bosque de las musas y se tumba deseando soñar con Licinia. Ella estaba llenando un jarrón de agua, pero no era Linicia, sino Minucia. Ahí veía un espectro frente a él. Fue entonces cuando empezó a ver un agujero negro, le despertaron. Fuera le esperaba el esclavo de Linicia, así que se vistió con una túnica y fue a hablar con él. Flaminius bajó a la cámara subterránea. Allí le dieron un golpe en la cabeza y cuando se despertó se vio en una alcoba. En una cama junto a él estaba Licinia, tumbada y drogada. Fueron a la fuente de las Vestales. Fue a la fuente y en el agua vio el reflejo de su madre, pero no le dijo nada. Cuando Licinia estaba sola en el cuarto, apareció alguien que le disparó con un dardo y la envolvió en un maniquí. Fue al río para ver a las Vestales. Vio cómo arrojaban los maniquíes al agua. Todos flotaban menos uno, era Linicia. La salvó y le pidió matrimonio. Bebieron y al día siguiente Linicia estaba muerta, se había suicidado. Le dejó una carta escrita contando toda la verdad. Quiere bajar para saber si Minucia de verdad se llevó la verdad a la tumba. Aunque su amigo le dijera que era una forma de hablar, él quería asegurarse y confirmarlo. Y así fue. Descubrió que era inocente mediante un mensaje que escribió Minucia antes de suicidarse, donde ponía «In sons pereo», es decir, «muero libre de culpa». Sus pies tocaron suelo y se quedó paralizado cuando vio a Minucia y el mensaje que ésta le había escrito. Le daba vueltas la cabeza pensando en si era culpable o inocente, pero un ruido de la superficie de la cámara subterránea le asustó. Era su amigo, diciendo que saliera rápido porque estaban los guardias de camino. Entonces fue hacia la cuerda, pero no pudo salir. Se quedó en el fondo del agujero sin saber qué hacer. De repente vio a un soldado bajar por la cuerda. A medio camino se escuchó un golpe, se había cerrado la trampilla. Cuando se vio ahí con lo que quedaba de Minucia, tuvo el pensamiento de suicidarse. Pero escuchó a alguien retirando la tierra que cubría la trampilla. Se abrió la entrada y apareció el jefe de los soldados que le dijo que subiera. Cuando subió, lo rodearon y lo llevaron a casa de César. Le dijeron que habían condenado a muerte a su amigo y que él quedaba libre. Piensa que Suburra es el barrio más populoso y con peor fama de Roma. También piensa que sus habitantes son unos piojosos y unos golfos. Cree que allí no se puede tener una vida optimista y feliz, ya que es un barrio miserable y siniestro. Esta carta que escribe Licinia Flaminius antes de suicidarse cuenta su historia con Plotino, esa historia que tuvo hace 23 años, con tan solo 13 años. Plotino y Licinia habían tenido una serie de juegos amorosos secretos, en la que una noche fue descubierto con Minucia cuando intentaba huir de un encuentro con Licinia. Entonces Licinia y las Vestales los acusaron de haber mantenido una relación. Él escapó antes de que se dictara sentencia, dejando sola a Minucia ante el tribunal, siendo ella la juzgada. Licinia consiguió olvidar aquel mal recuerdo y los remordimientos de haber dejado juzgar a Minucia por algo que Licinia había hecho, pero Plotino volvió y comenzó de nuevo la pesadilla. Él volvió con la intención de juzgarla por su relación, pero tenía miedo a ser torturado, y se inventó que ella había tenido una relación con Craso. En este fragmento cuenta que ella tenía mucho miedo porque vio en sus ojos tanto odio e indignación que pensó que iba a contar toda la verdad sobre su relación. Pero él tenía miedo a ser torturado y por eso no lo hizo. Pero le avisó de que si no lo ha hecho él, lo haría otro.